Entonces vamos a empezar con el diseño de la reja, de la obra de toma. Entonces dijimos, vamos a adoptar una velocidad de paso del agua por la reja de 1 metro por segundo. Eso es un criterio de diseño, digamos, para empezar con el predimensionado. Recuerden que lo que estamos haciendo es un anteproyecto solamente, ¿sí? Es una idea preliminar y que por supuesto cuando uno tiene que hacer el trabajo más fino, esto requiere de modelación hidráulica y montones de otras cosas que aquí solamente estamos haciendo una primera aproximación, incluso podría ser una primera aproximación para empezar a hacer la modelación hidráulica. Y lo otro que tenemos que aproximar es el caudal de cálculo. Ese caudal de cálculo vamos a calcularlo en base a la serie de caudales erogados que nosotros tenemos de Conti. Esta sería la serie de caudales erogados de Conti y esta sería la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos caudales. Es decir, que necesitamos la curva de duración de caudales erogados para poder dimensionar este caudal. ¿Qué significado físico tiene este caudal? Fíjense, acá aparece el caudal al cubo. Recuerden ustedes que la potencia es producto del caudal por la altura. En este caso, la altura va a ser la altura relacionada con las pérdidas de energía. Y como ustedes saben, las pérdidas de energía dependen de la velocidad al cuadrado. O sea, en el fondo dependen del caudal al cuadrado. De tal manera que la potencia perdida será caudal por altura o por la altura de las pérdidas, ¿no es cierto? Q por J será la potencia perdida. Entonces, si las pérdidas dependen del cuadrado del caudal y lo multiplico por el caudal, me va a quedar el caudal al cubo. Por eso aparece en la fórmula el caudal al cubo, porque este caudal que yo voy a sacar es un caudal equivalente o un caudal de diseño que produce la misma pérdida de carga que la serie de caudales que pasó por la obra de toma. Claramente, los caudales que yo voy a turbinar o con los cuales voy a generar energía van a tener que pasar por la obra de toma. Así que lo que voy a hacer es resumirlos en un único número, que lo calculo de esta manera, ¿sí? Usando entonces los caudales al cubo por la probabilidad de ocurrencia dividido la sumatoria de las probabilidades. Si yo mirara la fórmula esta anterior, sería, esta raíz cúbica sería un caudal al cubo aquí, y esta sumatoria de las probabilidades estaría multiplicando del otro lado. O sea que sería el caudal al cubo por la sumatoria de las probabilidades igual a la sumatoria de los caudales al cubo por las probabilidades de cada uno de ellos. Esto me da lo que sería el valor medio o el valor, digamos, ponderado del caudal que genera la misma pérdida de potencia y pérdida de energía que la serie de caudales que pasa por las turbinas. O sea que para extraer este caudal, yo necesito la curva de duración de caudales erogados del Conti que hicimos en el trabajo 2. Vamos a ir viendo entonces cada uno de esos cálculos. Aquí tengo entonces, esta sería para mí las probabilidades P, y estos serían los caudales erogados Q, que yo tengo en el ejemplo que estoy haciendo, ¿no? Perdón, no, este no es P, sino P sería esto que está acá. En porcentaje, ¿no? Vamos a ponerlo así, centrado. Ahí. Este es el número de orden y estos son los caudales y acá está mi curva de permanencia de caudales con el ejemplo que yo hice. Ustedes tendrán otros valores, yo tengo este valor que aparece acá. Esa será mi curva, digamos, de permanencia de caudales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir obteniendo el producto de este caudal al cubo por la probabilidad, que es lo que tengo aquí. Sería la celda C2, que es la probabilidad, por el caudal al cubo, y lo voy poniendo aquí, digamos, en esta celda. Y así voy haciendo para cada uno de los renglones. Después, la fórmula me pedía que yo haga la sumatoria de los caudales al cubo por la probabilidad. Así que lo único que hago es aquí sumar los caudales al cubo por la probabilidad, que sería la suma de toda esta columna directamente. La otra parte de la fórmula me pedía la sumatoria de las probabilidades. Entonces, vengo aquí y hago la suma de las probabilidades, que no es otra cosa que la suma de toda esta columna de las probabilidades.
Después hago el cociente entre estos dos y extraer la raíz cúbica, que es lo que tengo escrito aquí. Hago el cociente entre estos dos y extraigo la raíz cúbica, y de esa manera tengo lo que sería mi caudal de diseño o mi caudal equivalente del orden de 43,43 metros cúbicos por segundo, si le achico los decimales ahí. En mi caso, ¿no? En el caso de ustedes les va a dar otra cosa. Este es el ejemplo de cálculo que yo estoy haciendo, ¿sí? Tenemos entonces este caudal de diseño. Vamos ahora a cómo sería el tamaño de las rejas. Entonces, conozco qué caudal equivalente va a circular, que produce las mismas pérdidas de carga, y conozco ahora la velocidad con la que circula el agua, porque yo le dije que va a ser 1 metro por segundo. De tal manera entonces que voy a calcular la sección neta de huecos que yo necesito. La sección neta, esta se refiere a los huecos por donde pasa el agua. Mientras que la sección real es los huecos más los barrotes de la reja. Por lo tanto, la sección real va a ser un poco más grande que la sección neta, en este caso un 20% más. Vamos a predimensionarlo de esa manera. Vamos a ir viendo eso entonces en la planilla. Aquí tenemos entonces el caudal de diseño 43,43. La sección neta es este valor anterior del caudal dividido la velocidad, que es 1, así que me va a dar 43,43, y la sección real es 1,2 de la sección neta. En este caso me da a mí 52,12. Esa es la cantidad de metros cuadrados que necesito yo de reja para que el agua circule a 1 metro por segundo. Esa sería, digamos, la superficie mínima que yo necesito para trabajar. Bien, ahora viene entonces cómo voy a dimensionar el tamaño de la reja. Entonces yo conozco que la cantidad total de metros cuadrados que necesito, pero ahora lo tengo que distribuir. Un consejo dice que tengo que distribuirlos en rectángulos que sean de ancho B y altura 2B. De tal manera que el área de cada uno de estos rectángulos será 2 por B al cuadrado. Y si tengo n rectángulos será 2 por b al cuadrado por n. Entonces, tengo dos variables ahí. Una conocida que es la sección total de las rejas que necesito, que acabo de calcular, y tengo que averiguar cuánto vale b. Y lo otro variable que puedo adoptar es qué cantidad de paneles de este tamaño b y 2b voy a utilizar para cubrir el área que me hace falta. Entonces, usando despejando esas fórmulas, digamos, me va a quedar. Puedo elegir el número de paneles. El valor de B va a salir de hacer lo siguiente, digamos. Despejando de la fórmula anterior que ya vimos, yo sé que conozco la sección real, que será H31. Lo voy a dividir dos veces el número de paneles que voy a poner, y le voy a calcular la raíz cuadrada, pues teníamos 2b cuadrado por n. Así que voy a calcular la raíz cuadrada y con eso voy a obtener un valor de b. Si yo aquí varío la cantidad de paneles, va a cambiar esta proporción. En este caso me da que la proporción es que el ancho b me da 2,95, casi 3 metros, y la altura, como es 2 veces b, me da 5,89. Si yo disminuyo el número de paneles, por ejemplo vamos a poner 2, si disminuyo el número de paneles, me da 3,61 de ancho y 7,22. Normalmente se pide que este ancho B sea menor que 4 metros. Esa es la única limitación que tiene que tener. O sea, esto tiene que ser menor que 4 metros. Vamos a ponerlo acá. Esa sería una limitación. B tiene que ser menor que 4 metros. Solamente no se pide otra cosa que esa condición. O sea que si yo pusiera 1, por ejemplo, acá, me daría 5,10, no verificaría la condición menor que 4. ¿De qué depende el número de paneles? Bueno, vamos a ver ahora cuando veamos el diseño de la reja. Como vemos, yo voy a tener la reja, ¿sí? En el corte, voy a tener la reja, y voy a tener después que unir, mediante una curva que vamos a ver ahora, te voy a tener que unir con el tamaño que tiene el diámetro de la tubería. Entonces, si la altura de la reja es demasiado diferente de el diámetro de la tubería, voy a tener problemas para realizar esta unión entre esta sección y esta sección. Entonces ahí vamos a ir haciendo unos ajustes para hacer, digamos, ir uniendo las partes. Esa es la parte de diseño que nos toca hacer,
eligiendo parámetros de tal manera que esto, digamos, tenga una forma geométrica coherente. Una de las cosas que se pide es que las secciones vayan disminuyendo de tamaño, es decir, se produzca lo que se denomina un flujo convergente y nunca que se produzca un flujo divergente. Porque si se produce un flujo divergente, lo que va a ocurrir es que va a haber disminuciones de velocidades, con lo cual hay posibilidades de que se produzca la aparición de vórtices, con lo cual se va a producir pérdidas de energía extras. Entonces lo que se trata de hacer es que las secciones vayan cambiando sistemáticamente, disminuyendo su tamaño para que la velocidad vaya en aumento, siempre y nunca ocurran zonas donde se producen aumentos o disminuciones de las velocidades. Siempre se busca que la velocidad vaya aumentando. Es más, aquí normalmente se pide que la velocidad de circulación sea 1 metro por segundo, mientras que aquí en la tubería se pide que como mínimo sea 4 metros por segundo. Así que de tal manera que tenemos que lograr que esa velocidad pase de 1 metro a 4 metros por segundo. Entonces vamos a seguir con el diseño de lo que estábamos tratando de hacer. Bueno, entonces ya tenemos una idea de cuánto vale B y cuánto vale H. ¿Qué otra parte de la geometría de la toma tengo que tener presente? Bueno, vamos a verlo acá. La otra variable que interesa, o sea, ya sé cuánto vale H, vemos acá que hay algunas proporciones que me permiten, digamos, hacer estimaciones de las longitudes de estas transiciones. Y un valor que necesitamos calcular es el diámetro de la tubería. ¿Sí? ¿Qué diámetro estimativo de la tubería yo tendría que calcular? Bueno, lo primero que voy a calcular es qué sección tiene la tubería. Como todos sabemos, la sección de la tubería es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, pero en este caso la voy a estimar a esa sección de la tubería usando el caudal de diseño e imponiéndole que la velocidad de circulación es 4 metros por segundo. Así que este caudal de diseño dividido 4 metros por segundo me va a dar el valor de la sección de la tubería en metros cuadrados que yo necesito. O sea que en este caso, para mi caudal de 43,43 metros cúbicos por segundo, voy a necesitar 10,86 metros cuadrados. Como les decía, todos sabemos que el diámetro la sección de la tubería es pi por el diámetro de la tubería al cuadrado sobre 4. Entonces, de esta manera, conociendo la sección de la tubería, puedo despejar cuánto vale el diámetro de la fórmula directamente que aparece aquí en Excel. Ahí está la fórmula despejada. Y me da entonces que el diámetro de la tubería es 3 metros con 72. Y acá tenemos que empezar a mirar las dimensiones. Fíjense, si yo pusiera un panel, ¿sí? Un panel, el diámetro de la tubería es 3,72, o sea, esta altura está fija, 3,72. Pero esta altura H sería 10 metros. O sea, tendría una diferencia de 7 metros prácticamente, 7, 6 metros y monedas, entre esta altura H de la reja y esto a donde tengo que llegar, que es el diámetro de la tubería. Entonces, aquí es donde tengo que empezar a jugar con el número de paneles. Si yo le pongo 2 paneles, ya tengo 7,22 contra 3,72. Se va achicando. Y si le pongo 3 paneles, tengo 5,89 contra 3,72. Acá ya estoy en una diferencia cercana a los 2 metros, solamente entre un valor y el otro. Es decir, la distancia entre este punto de acá, este punto de acá, y este punto de acá es 2 metros. Este delta H sería 2 metros. La unión entre esta sección rectangular, donde se inician las compuertas, se va a hacer mediante una elipse. Ahora vamos a ver la ecuación de esa elipse. Esa ecuación de esa elipse está en función del diámetro de la tubería. Eso lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 4 paneles aquí, tengo 5,10 contra 3,72, 1,40. Así que aquí es donde yo tengo que jugar. Si voy a poner 4, 3 paneles, eso depende. A medida que vaya haciendo el trazado, me voy a ir dando cuenta de qué es lo que me conviene hacer. Vamos a ver entonces, en el Word que ustedes van a tener, digamos, la ecuación esta, a los cuales yo le hacía referencia recién. Es esta ecuación que está aquí. Es cómo se hace la transición vertical elíptica y tiene esta ecuación, digamos, ¿no?
en cuyo, digamos, esto que aparece aquí es la altura a la cual yo quiero llegar, digamos, ¿no? Es decir, en el caso puede ser el diámetro de la tubería, pero también en este caso podría considerar que es la altura de la compuerta. Eso depende, podría ser también la altura de la compuerta. Eso depende de qué es lo que yo quiero lograr. Lo otro que tendría que calcular o que tendría que ir viendo es qué altura tendría la compuerta. Eso sería una buena aproximación para ya ir teniendo idea de cuál es esta altura que necesito acá y cuál es esta altura que ya conozco. Vamos a ver cómo calculo la compuerta. De acuerdo a las indicaciones que dice acá, dice que la sección donde va la compuerta tiene que ser 1,5 veces la sección del túnel esta. O sea, 1,5 veces esta sección. Por lo tanto, al multiplicarlo por 1,5 me da 16,29 metros cuadrados. Esta sección es una sección rectangular. Normalmente, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar la aproximación, digamos, de las dimensiones de este rectángulo, de esta compuerta. Voy a empezar la aproximación haciendo que el ancho de la compuerta sea igual al diámetro de la tubería. Entonces el ancho de la compuerta, que vamos a adoptar igual que el diámetro, es 3,72 en este caso, y conociendo el área puedo calcular cuál es la altura. En este caso la altura me da 4 metros con 38. ¿Sí? Entonces, de 4,38, ahora si yo quiero llegar a este punto de acá, a esta altura, 4,38 y la altura de la compuerta era 5,89, de tal manera que la diferencia es 1,50. ¿Sí? 1,50. Entonces vamos a ver la primera aproximación que podemos hacer con estas medidas. Lo primero que voy a hacer para poder utilizar esta ecuación que tengo acá, conociendo todas estas medidas, es introducir el valor del diámetro de la tubería, aquí donde dice D, e introducir estos parámetros que se llaman Kx y Ki. ¿Qué son Kx y Ki? Bueno, de acuerdo a las fórmulas de diseño, Kx y Ki toman distintos valores. Acá está explicado en esta parte, ¿no? Dice, los valores de Kx y Ki se pueden considerar como 0,33 cuando las transiciones son rectangulares o cuadradas, que es el caso este, rectangulares o cuadradas la transición, y 0,5 cuando se realiza solo la transición vertical. En nuestro caso, no vamos a realizar solo una transición vertical, sino que también vamos a realizar una transición en el ancho. Así que el valor que vamos a adoptar para Kx y Ki es 0,33. Ese va a ser el valor entonces que vamos a poner en la fórmula. Entonces, los dos semiejes de la elipse son 3 por Kx por el diámetro de la tubería, que es lo que aparece acá, que sería 3 por Kx, 3 por 0,33 me va a dar 1, por el diámetro de la tubería me va a dar 3,72. Y el otro, K sub I por D sub T me va a dar 0,33 por el diámetro de la tubería, que va a ser 1,23. O sea que vamos a tener una elipse, yo voy ahora a dibujar acá una elipse, para que ustedes se den cuenta dónde está la elipse esa. Ahí, entonces, esta elipse, digamos, tendría que estar, bueno, sería esto, sería un cuarto de elipse, sería lo que yo necesito. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver dónde estaría la elipse esa, que es la ecuación que estamos viendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con este pedacito de elipse, el semieje según X, que en este caso vale 3,72, sería esta distancia de acá hasta acá, 3,72, y el semieje según Y, que sería 1,23, sería esta distancia que va de acá hasta acá, que tendría que ser parecida a la distancia que hay entre la resta, entre la altura y el diámetro de la tubería. La altura es 5,89, el diámetro de la tubería 3,72, esto me está dando 2,17, mientras que mi semieje tiene 1,23, es decir, me estarían sobrando, digamos, esta elipse va a terminar 90 centímetros más arriba de lo que yo lo necesito. Pero vamos a dejarlo así y vamos a ir haciendo el trazado para darnos cuenta cómo me resultan estos valores y cómo puedo trabajar de todas maneras
con estos valores directamente. Entonces, les decía, yo conozco, tengo que dibujar este cuarto de elipse. ¿Sí? Tengo que dibujar este pedacito que es el que me sirve, que serían los valores de x. El sistema de referencia estaría puesto aquí, desde 0 hasta 372, tendría que hacer el ploteo de los valores de y. O sea que voy a despejar de esta ecuación el valor de y. ¿Sí? Voy a pasar este término al otro lado restando. Voy a pasar esto multiplicando a todo al 1 menos este término y después voy a extraer la raíz cuadrada. Eso es lo que yo hice en esta tabla. Es decir, tengo los valores de x que yo elijo al tamaño que yo quiera. Y a continuación tengo los valores de y. En particular, como yo voy a sacar aquí una raíz cuadrada, tengo dos valores posibles, más y menos de raíz cuadrada. En particular voy a tomar los que son del menos para que me dé las coordenadas de aquí abajo. ¿Sí? Para que me dé estas coordenadas de este lado. Si hubiera elegido los del más, me daría las coordenadas de aquí arriba. Fíjense, para 0 me tiene que dar 1,23, que es el otro semieje, ¿no? Está acá, menos 1,23. Y para 3,72, ¿sí? Para el valor de 3,72 de x, me tiene que dar 0. Y aquí lo mismo de antes. Hago una lista con estas coordenadas x e y, y de esta manera me las llevo al AutoCAD y comienzo el trazado de la obra de toma